Buenas noches, vamos a desarrollar los ejercicios del examen de quinto A. El primero de ellos dice realizar un programa que permita capturar dos notas de tres estudiantes y tiene unas restricciones. Dice encontrar y mostrar el promedio de los tres estudiantes, mostrar error si la nota es mayor a 5 y enviar un mensaje final diciendo si el estudiante aprobó o reprobó. Esto dependiendo del promedio. Si el promedio es mayor a 3,6, pues hay que enviarle aprobó, y si no, reprobó. ¿Listo? Vamos a empezar a hacerlo. Entonces tengo abierto mi DFD, mi diagrama de flujo, y voy a hacer las asignaciones de las variables. Voy a utilizar dos casillas de asignaciones, entonces voy a nombrar mis variables. Para mí, N1 va a representar la nota 1 del primer estudiante, N2 va a representar la segunda nota del primer estudiante, N3 va a representar la primera nota del segundo estudiante, N4 va a representar la segunda nota del segundo estudiante, N5 va a representar la primera nota del tercer estudiante y por último N6 va a representar la nota 2 del tercer estudiante. Todas están inicializadas en 0. Pues mi primer paso es el de siempre. Como vamos a tener datos del usuario, pues le voy a enviar un mensaje al usuario: digite nota 1 del primer estudiante. Ese sería mi primer mensaje. ¿Listo? Y voy a capturar, o sea, es decir, voy a leer la nota 1 del primer estudiante, que yo había dicho que N1 iba a representar la nota 1 del primer estudiante. Entonces, aquí tengo que preguntar mi primera restricción. Él me dice mostrar error si la nota es mayor a 5. Entonces, pues, eso es lo que voy a preguntar. Si N1 es mayor a 5. ¿Qué pasa si esto es verdad? El ejercicio me dice que si eso es verdad, le diga al usuario que error. Y si no es verdad, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir pidiendo notas. Es decir, aquí tengo que decirle al usuario: digite la segunda nota del primer estudiante. Y cierro comilla sencilla. Yo les dije en la clase que solo íbamos a preguntar siempre por la nota 1. La nota 2, pues sí, íbamos a dejarla sin restricción. Si era mayor a 5, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues me falta leer la nota número 2, que yo dije que le iba a guardar en N2. Listo. Por último, pues para terminar la primera parte del primer estudiante me falta hallar el promedio. Pues como dije que hallaba el promedio, eso ya lo habíamos hecho. Promedio va a ser igual a la nota 1. Voy a abrir paréntesis para que primero me haga la operación suma N1 más N2, cierro paréntesis, dividido entre la cantidad de notas, en este caso son 2. Listo, hasta ahí llevo la primera parte de encontrar y mostrar el promedio. Voy a enviar directamente aquí el promedio del estudiante. Entonces, el promedio del estudiante 1 es 2 puntos, cierro comilla sencilla y muestro mi variable. Mi variable se llama promedio. Vamos a ver hasta ahí si funciona.
Entonces vamos a darle play. Él me dice digite nota 1 del primer estudiante. Yo le voy a decir que es 9 y él me va a decir exactamente que eso es un error. Ahora sí voy a digitar las notas correctamente. Voy a digitar que es 4 y digito la número 2, digamos que es 5. Y él me dice que el promedio es 4,5. Entonces hasta ahí voy bien. Listo, ¿qué tengo que hacer? Pues luego de haber mostrado el promedio, pues le tengo que decir al usuario digite. Ya empiezo a trabajar con el siguiente estudiante, o sea con el estudiante número 2. Digite nota 1 del segundo estudiante. Listo, digite nota del segundo estudiante. ¿Y ahora qué hago? Pues en esta sí tengo que preguntar si la nota digitada... me falta aquí algo y es leerla. Me falta leer la nota. Entonces yo dije que la nota 1 del segundo estudiante iba a estar representada por N3. Ahora sí utilizo mi condición para preguntar si la nota 1 del primer estudiante, es decir, N3, es mayor a 5. Si eso es verdad, ¿qué tengo que hacer? Pues enviar y hacer el mismo proceso, decirle error, comilla sencilla, ahora sí, error, cierro comilla sencilla. Si eso no se cumple, pues ¿qué hago? Le pregunto a mi usuario que digite la siguiente nota. Digite nota 2 del segundo estudiante. Y cierro comilla sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Leerla de nuevo. ¿Dónde la voy a guardar? Yo dije que mi nota 2 del segundo estudiante iba a estar representada por N4. Así que la voy a guardar en N4. Y bueno, pues ¿qué me falta hacer? Nuevamente, hacer el promedio de las notas. Esta vez voy a llamar a el promedio del estudiante 2, promedio 2. Y ¿cómo voy a hallar el promedio? Pues va a ser, abro paréntesis, N3 más N4, cierro paréntesis, lo divido entre 2 y vuelvo a mostrar el mensaje de cuánto es el promedio. Entonces el promedio del segundo estudiante es, dos puntos, cierro comilla sencilla y muestro mi variable que se llama promedio 1, promedio 2, promedio 2. Voy a cerciorarme que realmente se llame promedio 2, se me olvidó, sí, se llama promedio 2 exactamente. Listo, entonces, ¿qué me hace falta? Pues me hace falta trabajar con mi tercer estudiante. Entonces, ¿qué hago? Pues le voy a decir al usuario digite primera nota, digite nota 1 del tercer estudiante. Cierro comilla sencilla y voy a leer mi nota número 1 del tercer estudiante, que en mi caso es N5. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues vuelvo a preguntar la primera restricción, que si mi nota del primer estudiante, es decir, N5, es mayor que 5. Si eso es verdad, pues le tengo que enviar un mensaje a mi usuario de error. Y si eso no es verdad, pues pido mi segunda nota. Entonces
le envío el mensaje al usuario de digite nota 2 del tercer estudiante. Si se dan cuenta, el ejercicio es muy similar al del video anterior, solamente que aquí pues hacemos sumas y en el otro pues hacíamos operaciones básicas. Es un poco más largo, pero es más fácil ya que solo la operación que hacemos es sumas. Igual utilizamos el símbolo decisión. Listo, me falta leer mi última nota. Mi última nota está en N6. ¿Y qué tengo que hacer? Pues el promedio. Aquí voy a colocar promedio 3, que es de mi estudiante 3. Promedio 3 va a ser igual a nota 5 más nota 6, cierro paréntesis, dividido entre 2. ¿Y qué tengo que mostrar? Pues el mensaje de el promedio del estudiante. Entonces el promedio del estudiante 3 es, dos puntos, comilla sencilla, y se llama promedio 3. Promedio 3. Listo, hasta ahí tengo ya finalizado mi ejercicio prácticamente. ¿Qué me hace falta? Pues el ejercicio me decía que tengo que enviar un mensaje final diciendo si el estudiante aprobó o reprobó. Pues ¿cómo hago eso? Pues sencillamente con una decisión. ¿Y qué pregunto esta vez? Pues voy a empezar por el primer estudiante, que es promedio. ¿Y qué pregunto? Si su promedio es mayor a 3,6. Entonces, si eso es verdad, entonces le digo que el estudiante pasó, no le voy a poner aprobó, sino pasó. Y si eso no se cumple, pues el estudiante perdió. Esta parte lo hubiera podido hacer también por cada estudiante, pero pues en este caso pues también se puede hacer al final. Entonces ya llevo preguntado mi primer estudiante. Aquí lo voy a hacer en la parte del sí. Entonces promedio 2. Promedio 2 es mayor a 3,6. Si promedio 2 es mayor a 3,6, entonces ¿qué hago? Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Aquí le digo si eso es verdad, entonces pasó. Y si no, pues perdió. ¿Listo? Entonces perdió. Pasó, perdió. Y por último, pues me hace falta el del tercer estudiante. Entonces promedio 3 es mayor a 3,6. Entonces ya saben, si eso es verdad, pues ¿qué tengo que hacer? Decirle al usuario pasó, y si eso no es verdad, perdió. ¿Listo? Voy a completar los mensajes para que el usuario sepa quién perdió. Entonces en este caso sería perdió estudiante 3, para que realmente el maestro sepa quién fue el que perdió.
estudiante 3. Voy a copiar esto para pegarlo también en la parte que dice paso. Entonces paso estudiante 3. ¿Listo? En algunos casos pues puede que se salga el programa, pero bueno, no importa, podríamos dejarlo así. Entonces paso, y aquí voy a decirle estudiante 2, y aquí perdió estudiante 2, para que haya una claridad de quién fue el que pasó y quién fue el que perdió. Entonces aquí sería perdió estudiante número 1, y aquí pasó estudiante número 1. Listo, y acá pues quedaría terminado mi programa. Vamos a ejecutarlo. Entonces él me dice, digite las primeras notas, voy a digitar las notas correctas, 5 y 4. Entonces ahí tengo el primer estudiante. Entonces me dice, digite la nota 1 del segundo estudiante, voy a digitarle que es 4 y que es 3. Él me dice su promedio es 3.5. Continúo, me dice, digite la nota del tercer estudiante, digamos que es 3 y que es 5. Uy, aquí tengo un error. A ver, es que es nota 6 y no es nota 6, es N5 y N6. Ese es mi error. Ahora sí seguimos, volvemos a ejecutar. Listo, ahora sí. Entonces el 5, la nota 4. Entonces ahí tengo la nota del primer estudiante, digite una primera nota del segundo, 5 y 5. Ahora digite la nota número 1 del tercer estudiante, digamos que es 5 y que es 3. Entonces él me dice el promedio del estudiante es 4. Él me dice efectivamente que el estudiante 1 pasó, que el estudiante 2 pasó y que el estudiante 3 efectivamente pasó, y terminó la ejecución con normalidad. Si se dan cuenta es un poco más largo que el que hicimos de ejercicio del primer video, aunque creo que pues es un poco más fácil en cuanto a que la operación matemática pues sencillamente era suma, y el uso de las decisiones pues ya los habíamos utilizado. Ese sería el primer punto. Para el segundo punto, bueno, el segundo punto pues vamos a abrir otro ejercicio, le voy a decir que no deseo guardar cambios. Archivo nuevo, le voy a decir que no, y listo, ya tengo para hacer mi segundo ejercicio. Me dice completar el siguiente diagrama de flujo y tengo un mensaje aquí. Lo único que tenía que hacer aquí pues era completar el mensaje. Entonces tengo 1 número